tenemos que recordar, grabarnos a fuego esos lemas de la DGT, como por ejemplo, cada acción cuenta, o también este es un problema de todos. Debemos recordar que el factor fundamental sigue siendo la actitud y la aptitud del conductor. Para hablar de todo ello y para dar algunas recomendaciones y sobre todo valorar y hacer balance de lo que llevamos hasta ahora y de lo que nos espera en los próximos meses, tenemos con nosotros al jefe provincial de tráfico, José Antonio Ríos Rosas. José Antonio, muy buenos días. Buenos días y encantado de estar aquí. Bueno, José Antonio, es un placer de verdad tenerte aquí hoy, es un regalo porque, como decíamos antes de comenzar, la información cuenta también y es importantísimo que se hable de tráfico. Sí, realmente es importante que se hable de tráfico. Gracias al papel que habéis desarrollado los medios de comunicación durante estos últimos años, hemos conseguido, bueno, junto con otros factores, ¿no?, hemos conseguido esta reducción tan importante de siniestralidad en nuestras vías. Empezamos, si quieres, José Antonio, por lo más inmediato, ese primer fin de semana de operación salida. Oíamos, esta mañana conocíamos ya el número de víctimas mortales a nivel estatal. ¿Cómo se ha dado en nuestras cercanías? Bueno, pues aquí en la provincia de Córdoba hemos tenido hasta ahora, durante el fin de semana, 3 accidentes, fruto de los cuales han resultado 4 heridos leves y un herido grave. En cuanto a la forma de producirse, pues todos han sido por salida de la vía. Conocíamos esos datos a nivel nacional, teníamos que hablar de 9 fallecidos, de 10 heridos. Bueno, dentro de lo que se esperaba, y esto nos lleva quizá a un debate de fondo que planteaba precisamente María Seguí, la nueva responsable de la Dirección General de Tráfico, y es que ella decía que los recuentos semanales quizá podían ser contraproducentes, que es mejor hablar de tendencias que no de cada día o cada fin de semana o cada semana dar esos números. ¿Tú qué piensas de esto? Pues sí, estoy totalmente de acuerdo, porque si tenemos en cuenta los últimos años, pues podemos comprobar que se ha producido una importante reducción de los accidentes. Incluso en el mes de abril, si nos referimos a Córdoba, la provincia de Córdoba en cuanto a datos de siniestralidad ha ido bastante bien. En este último mes, en el mes de junio, pues hemos superado, comparando el primer semestre de este año con el primer semestre del año anterior, hemos superado en 3 el número de fallecidos. Y bueno, pues eso es por la comparativa que hemos hecho durante el mes de junio. Tenemos que tener en cuenta los datos anuales y que se continúe conformando esta tendencia que tenemos de reducción de siniestralidad. No obstante, ya ser difícil batir nuevos récords, porque llevamos tantos años batiendo récords que batir un récord más cada vez resulta más difícil. Incluso se esperaba por parte de la Dirección General de Tráfico un repunte en los datos de siniestralidad, cosa que de momento no podemos decir que haya sucedido. Esperemos a los datos de fin de año a ver qué tal. Mi confianza en que la concienciación de los conductores, el buen hacer de ellos y su postura al volante durante la conducción pues contribuyan, ¿no?, a que lo consigamos. Tenemos que añadir entonces a esa idea de fijarnos más en la tendencia, que hay que tomar cierta distancia, ¿no? Con esta finalidad entiendo que existen los balances y por eso hace unos cuantos días, el jueves pasado, el día 28, se presentaba el del primer semestre. Yo creo que ya has apuntado algunas de las conclusiones. No sé si hay algún dato más que te gustaría traer aquí, revelarnos y que a ti te haya parecido significativo. Sí, realmente llama la atención bastante la reducción en más de un 50% de los heridos graves. Los muertos han subido, como he dicho, en 3 fallecidos más, pero sin embargo los heridos graves se han reducido un 50% con respecto al año anterior, y en general el número total de víctimas, si contamos heridos graves, heridos leves y muertos, ese número total también ha sido menor con respecto al año anterior. Independientemente del dato de fallecimiento, sí se podría constatar, por ejemplo, refiriéndonos a los heridos graves, que ha existido más voluntad, ha existido más concienciación de cara a la utilización de los elementos de seguridad pasiva, tales como son el cinturón de seguridad, las sillitas para protección de los niños y el casco durante la conducción de motocicletas y ciclomotores. Y sin embargo el uso o la falta de uso del cinturón de seguridad, igual que otros medios de detención, sigue siendo la segunda causa, ¿no? Por lo menos. La primera sigue siendo el exceso de velocidad. Sí, efectivamente, si nos vamos al mapa de infracciones, la primera con creces es el exceso de velocidad. En segundo lugar son la no utilización de los sistemas de seguridad pasiva y luego la conducción bajo los efectos del alcohol
y la utilización de la telefonía móvil comparten ranking en tercer lugar en este mapa que dibujamos de las infracciones cometidas. Con respecto a, al consumo de alcohol, al consumo de drogas también, los últimos meses desde la DGT se ha hablado muchísimo, ¿no?, de que se va a controlar a todas horas. No sé si esto se va a materializar ya, si se está haciendo algo nuevo, si hay alguna propuesta de cara al verano. Bueno, ya se ha empezado. De todas formas, quiero anunciar aquí ya que la semana que viene tenemos una campaña de control de alcohol, de control del consumo de alcohol al volante, junto con también una campaña imbuida en la misma que persigue controlar el uso de drogas también mientras se conduce. El tema de las drogas es un tema preocupante porque en los últimos test que se han realizado, las últimas pruebas que se han realizado por los agentes, se han encontrado que un 20% de todos los conductores a los que se les ha sometido al test de conducción bajo los efectos de droga pues daban positivo. Esencialmente se trataba de la cocaína y el cannabis. Por contra, sin embargo, con el alcohol, en los controles anteriores que hemos venido realizando, ese porcentaje pues era bastante más disminuido, era un 1,6% de conductores que daban positivo por consumo de alcohol mientras conducían. Esto ha hecho que la DGT se tenga que poner mano a la obra e intentar bajar concienciar a los conductores de forma que se permita que baje ese número de conductores que conducen bajo los efectos de la droga. No obstante, desde el punto de vista de la siniestralidad, sí es verdad que los datos de fallecidos en los que se detecta el consumo de alcohol es bastante superior a los datos de fallecidos que en los que se ha detectado el consumo de drogas, ¿no? Podemos decir que hay un 30% de conductores fallecidos en los que después de los correspondientes test de alcohol se ha comprobado que conducían bajo sus efectos. Sin embargo, en cuanto a drogas, pues llegamos al 20% solo. Otro campo, otro asunto que preocupa especialmente a tráfico es la siniestralidad en las carreteras secundarias, y por eso en este mismo mes, entre el 11 y el 17, se ha estado realizando esa campaña de vigilancia. Según los datos de las 7.400 inspecciones de vehículos en Córdoba, se han formulado 980 denuncias por parte del subsector de la Guardia Civil competente al respecto. ¿Qué conclusiones extraes del resultado o de los datos que ha arrojado esta campaña? Bueno, la conducción en las vías secundarias es una conducción diferente a la que llevamos a cabo cuando lo hacemos por autovías o autopistas. Hay que tener especial cuidado en las carreteras secundarias con los excesos de velocidad. Es muy importante tener mucho cuidado con esto. De hecho, uno de los propuestos de la Dirección General de Tráfico es estudiar e implantar la rebaja de la limitación genérica en las vías convencionales, aquellas que la tienen a 100, rebajarlo a 90 km/h, para así contribuir a reducir más la siniestralidad de estas carreteras. Otro de los problemas que tienen las carreteras secundarias es que no existe una calzada para cada sentido, es decir, los dos sentidos, el sentido de ida y el sentido de vuelta, están en una sola calzada. El accidente típico que se plantea en las carreteras convencionales es el choque frontal, con la mayor gravedad que tiene de cara a las consecuencias del accidente de los ocupantes de los vehículos. Entonces, mucho cuidado, por tanto, con la velocidad, con los excesos de velocidad, y mucho cuidado también con los adelantamientos. Y en torno a ese nuevo reglamento de circulación que se prevé pudiera estar terminado a finales de año, no sé qué te parece toda la expectación que ha podido provocar, sobre todo el aspecto de ese posible aumento de velocidad. Eso sí, decís en vías, en autovías y en autopistas de baja accidentalidad y constante actualización, y también para coches ligeros. Esta es la salvedad que se hace, y también se habla de que todo irá, digamos, hilado o ligado a que la situación económica mejore y en un determinado tipo de circunstancias. ¿Qué te parece todo el revuelo que ha levantado? Todo el exceso de velocidad pues implica esa polémica, unos están a favor, otros están en contra. Bien, es verdad que los accidentes se producen por la energía cinética propia de la velocidad, es decir, a más velocidad, más posibilidad a lo mejor de que suceda un accidente, peores consecuencias
en cuanto al siniestro que se produzca, pero bueno, no es malo en este ámbito plantearse las cosas, no hay ninguna verdad absoluta y tenemos que estar abiertos a las propuestas que hagan los diferentes sectores de la sociedad al respecto. Sí es importante apoyar la reducción de velocidad en las vías secundarias, porque ahí, como hemos dicho antes, el hecho de que los dos sentidos estén en la misma calzada es un peligro superior o añadido al normal de la conducción. También hay intención, perdón, si nos metemos en vías urbanas también, hay también idea de reducir, de ayudar a que se reduzcan los siniestros en las vías urbanas. Hay más de un 50% de accidentes de tráfico, quiero decir, del total de accidentes de tráfico que tenemos en España, más del 50%, concretamente un 52%, de acuerdo con los datos de 2010, se trata de accidentes que se producen en vías urbanas. No tienen las consecuencias que tienen los accidentes en carretera, pero la Dirección General de Tráfico tiene preocupación también por reducir la siniestralidad en vías urbanas. Y al respecto, en esa norma que pretende poner en marcha, quiere reducir la velocidad genérica de 50 km/h que tenemos actualmente a la de 30 km/h, si bien no en todas las ciudades, en todas las vías urbanas, sí en algunas que reúnan determinadas características y que puedan contribuir, como digo, eso, a reducir la siniestralidad. Y sin embargo ha sido tremendamente controvertida esa propuesta, ese aumento de velocidad, porque hay quien dice que se está buscando un beneficio, digamos, pecuniario, ¿no?, por encima de la seguridad. Y también pues se quejan de ese argumento de que, como te he comentado antes, José Antonio, decíamos, bueno, si la economía mejora, si la mortalidad baja, pero claro, esto tampoco va a ser, digamos, causa o está relacionado con que aumente la velocidad, ¿no? Simplemente parece que estuviéramos readaptando las cifras y eso no puede ser, ¿no? Siempre hay que reducirlo al máximo, ¿no? Sí, yo entiendo que la cifra de siniestralidad hay que reducirla al máximo, pero claro, reducirla al máximo, eso quizá implica no coger el vehículo siquiera, solución que tampoco es la adecuada, pues porque en la sociedad en la que estamos tenemos una serie de demandas que tenemos que atender, entonces hay que buscar cuál es el término medio más conveniente para todos. Y el tema de velocidad, bueno, al igual que otro tema en materia de tráfico, puede tener diferentes opciones, ¿no? Puede ser la velocidad, aumento de velocidad con el añadido, como viene expresado en la propuesta, para algunos tramos muy concretos, siempre que las condiciones climatológicas lo permitan. Ahí hay que decir que tanto la autopista como la autovía están diseñadas para que se pueda circular por ellas a velocidades bastante superiores al límite genérico que tenemos actualmente de 120, con lo cual por el diseño de la vía se permitiría ese aumento de velocidad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sucede, vamos a ver, yo imagino que tampoco una decisión de la Dirección General de Tráfico, es una decisión, se trata de modificar un Real Decreto, se tiene que acordar en Consejo de Ministros, y luego también todo ese tipo de modificación pasa por diferentes instituciones en las que están representadas los diversos sectores de la sociedad y donde, bueno, ellos van a poder expresar cuál es su deseo al respecto, ¿no? Tanto asociaciones de víctimas como fabricantes de vehículos, como asociaciones de motociclistas, ¿no?, motoristas. En fin, pienso que la solución que se dé nos va a interesar, va a ser una solución que va a tener en cuenta los diferentes intereses y bueno, si no nos va bien, pues la cambiamos, ¿no? Claro, siempre abiertos a esa posibilidad. María Seguí, en torno a este tema, en base a esto decía que, bueno, ella prefería invertir en esa seguridad extra, ¿no?, que le proporcionaban estas autovías, estas autopistas en concreto. ¿Puede ser desacertada esta declaración o este comentario en un momento en el que no es que prefiramos invertir, sino que muchas familias que directamente es que no lo tienen? ¿Tú qué crees? Bueno, invertir en... Sí, ella decía que, bueno, estas autopistas de peaje, en las que, bueno, nos costaban más dinero, pero también íbamos más directos y más seguros, ella prefería gastárselo en eso, pero claro, en este momento hay personas que no pueden elegir en qué gastarse el dinero, no sé si es un momento un poquito sensible, quizá. Bueno, siempre que hablamos de seguridad vial hay que tener en cuenta una cosa, que el sistema vehículo, vía, conductor, en ese sistema, el que mayor porcentaje tiene, el que mayor fuerza tiene de cara a evitar el accidente es el conductor. El conductor es el que tiene que adaptar su forma de conducir a las circunstancias por las que circula y al vehículo al que lleva. No es lo mismo conducir un camión que conducir un turismo, que conducir una motocicleta.
Como hemos dicho antes, no es lo mismo conducir en una vía secundaria a conducir por una autopista o autovía, ¿no? O sea, lo ideal, bueno, independientemente de la opción que elija cada uno en función de sus circunstancias personales, es tener muy claro que hay que adaptar la conducción a la vía por la que se transita de cara, pues, a eso, a evitar los accidentes. Con respecto al verano, que ya lo tenemos encima, ya hemos pasado el primer test o el primer examen este fin de semana, se vaticinaba que sobre todo la A4 y la A45 iban a ser las que registraran una mayor intensidad. ¿Esto ha sido así? ¿Se han confirmado esos datos? ¿Ha sido también en ese sentido tal y como se anticipaba? Sí, con carácter general siempre la mayor intensidad de circulación suceden por las autovías y las autopistas, y este año pues no es diferente, ¿no? O sea, se han producido intensidades en torno a 180.000 vehículos aproximadamente, que eran más o menos las esperadas. Son intensidades anuales, esta de 180.000. Sí, sí, sí. Y eso que se registran menos desplazamientos, ¿no? En general hablábamos de 3 millones menos de desplazamientos que en 2011, en el mismo periodo, porque claro, evidentemente la recesión, las dificultades están haciendo que muchos se queden en casa. Sí, la previsión que hay es de una reducción en esas intensidades de circulación en torno a un 3% con respecto al año anterior. Ya tuvimos una reducción más importante en el año 2007. Sí. El año 2007 estuvo en torno al 4,5% la reducción de los desplazamientos con respecto al año anterior. Siempre desde la DGT se recomienda, se hace especial hincapié en que utilicemos el servicio de información, ¿verdad?, para conocer itinerarios alternativos, recomendaciones y bueno, toda la información que necesitemos, que demandemos, lo podemos hacer a través de dgt.es y también a través de ese 011. ¿Utilizan los usuarios, los ciudadanos aquí en Córdoba ese recurso? ¿Lo aprovechamos bien o somos bastante más libres? Sí se utiliza ese recurso. Lo que sucede es que también se acude mucho a la página web de la DGT, claro, donde con un simple clic podemos conocer las incidencias que hay en los tramos de vías por los que vamos a circular, en el trayecto de nuestro viaje, ¿no? Entonces se utiliza tanto una cosa como la otra. Muy bien, bueno, hace unos días también te podíamos escuchar hablar de cómo la menor inversión en obras públicas podía tener, lógicamente, incidencia incluso en el número de accidentes, ¿no? El número incluso de dificultades o de, sin llegar a accidentes, de problemas que nos pudiéramos encontrar los ciudadanos a la hora de ponernos delante del volante. ¿Qué se puede hacer a este respecto? Porque estamos metiendo la tijera en todos sitios. No sé desde la DGT cómo veis esta cuestión, porque ya hay bastantes asociaciones que se están quejando. Bueno, yo quiero repetir un poco lo que he dicho antes, es decir, la pieza fundamental a la hora de evitar es el conductor. Entonces, no porque vayamos por una carretera peor mantenida, si es que la hay, por eso tenemos que rebajar el nivel de alerta, el nivel de atención que debemos de mantener siempre a la vía en función de las circunstancias que tenga. Y sin embargo se hace especial hincapié, sobre todo a raíz de un estudio que hacía Anfalum, en la iluminación, y es que parece ser que más de la mitad de las carreteras, o por exceso o por defecto, parece ser que están mal iluminadas, que hay una iluminación poco adecuada y además que lo hacen sin tener en cuenta la rentabilidad energética. ¿Cómo se puede paliar esta situación? Y bueno, ¿qué te parece esta información que ha salido hace Bueno, poco? La verdad es que el responsable de la iluminación de las carreteras, así como de la señalización, no es la Dirección General de Tráfico, es el titular de la vía. En el caso de las vías estatales, el Ministerio de Fomento, en el caso de las vías provinciales, la Diputación. Pero es algo que os afecta directamente, ¿no? Y tiene que ver, nosotros quizás realizamos informes acerca de la luminosidad, pero a mí no me consta que tengamos ningún accidente por un exceso de iluminación o por un defecto, ¿no? Los vehículos por vías interurbanas tienen que llevar unos dispositivos luminosos, tienen que utilizarse por parte del conductor unos dispositivos luminosos que vienen en el Reglamento General de Circulación especificado. Los coches vienen fabricados de acuerdo a unos tipos homologados en los que se incluyen una serie de dispositivos luminosos que son los que los conductores tienen que utilizar, independientemente de la iluminación no independientemente, pero si el vehículo ya viene provisto de ellos, entonces hay que adecuar la utilización de los mismos en atención a esa iluminación que tenga las vías.
Entonces ese 40% de incidencia en las siniestralidades del cual se hacía eco la Asociación Española de la Carretera, no sé si vosotros no lo corroboráis o al menos no estáis de acuerdo, ¿no? No, bueno, yo no tengo noticia, a mí no me consta. Muy bien, bueno, vemos todos los puntos de vista porque evidentemente es algo que está relacionado, aunque como decíais desde tráfico pues se apuesta por el conductor y se apuesta sobre todo por la adecuación del vehículo, ¿no? En este caso. Bueno, antes de empezar la entrevista hacíamos alusión también con cierto... así con cierta guasa, ¿verdad?, a todos los puntos que habíamos acumulado los conductores que no hubiéramos sufrido ninguna pérdida de puntos, y lo cierto es que es la mejor recompensa, decías tú, ¿no? Decíamos, bueno, ¿y qué nos dais? Y yo creo que la mejor recompensa precisamente es eso, ¿no? El poder incluso algunos tener hasta 15 puntos, porque recordemos que en 2009 también nos ofrecisteis 2 más, ¿no?, por no haber tenido ningún tipo de accidente ni de denuncia, así que bueno, hemos añadido 1 más y es una manera de premiar a los conductores. Yo creo que esto puede ser muy positivo y puede ser incluso significativo, ¿no?, de cara a esa concienciación. Sí, es fundamental, es decir, cuando se implantó el sistema de permiso por punto, el mensaje que se quiso transmitir a todos los conductores es de que el permiso no era ningún regalo sin contraprestación a cambio. O sea, ellos tenían que responder a la administración, y más que a la administración, a la sociedad, al resto de los ciudadanos, tenían que responder con responsabilidad, es decir, tienes un permiso, pero siempre que sea responsable en su utilización. Si tú no eres responsable en la utilización de ese permiso cuando circules por las vías, te vamos a ir quitando puntos y vas a tener que cumplir otra vez con los requisitos que te pedimos en un principio para obtenerlo. Entonces, pienso que ha sido la idea fundamental que hemos querido transmitir, es decir, tenemos que seguir siendo ciudadanos responsables, al igual que en otros ámbitos de la vida, también en el ámbito de la conducción, ¿no? Y esa responsabilidad, bueno, una forma de medirla es a través de los puntos del sistema de permiso por puntos. Sí, es que aunque sea algo simbólico, ¿verdad?, no deja de ser tremendamente serio, ¿verdad?, tremendamente de agradecer ese premio a las buenas prácticas, como se ha dado en llamar, que ha afectado en España a 18 millones, pero que en Córdoba han sido casi 400.000, ¿no?, los conductores que lo han recibido. Yo creo que eso es positivo y sobre todo nos permite medir, o que no veamos como una generalidad o como normalidad el que se produzcan o el que se sea infractor, ¿no?, sino que la normalidad sea ser responsable, ser buen conductor y, como decíamos al principio, que el civismo esté por encima de todo, ¿no? Efectivamente, que adoptemos la conducción, la misma actitud que adoptamos cuando estamos en otros ámbitos de la vida, cuando andamos, por ejemplo, deambulamos por las calles, cuando vamos a cualquier institución a hacer cualquier trámite, etcétera, etcétera. Bueno, ¿tú crees que somos, ya que llevamos unos cuantos años con el carnet de puntos, José Antonio, somos más responsables que antes, que ha sido realmente efectivo el sistema, que ha funcionado? Sí, yo estoy convencido de que sí, porque, por ejemplo, la velocidad media en las vías interurbanas han descendido. Los positivos en los controles de alcoholemia hemos pasado de un 4% a un 1,6%. El porcentaje de utilización de cinturones de seguridad en aquellas personas que desgraciadamente terminaban muertos en un accidente, pues también ha disminuido. La utilización del casco hemos pasado del 5% al 1% en cuanto a personas que no hacen uso del mismo. Todo esto, pues gracias a los conductores, que han mostrado interés en comprobar que los accidentes son evitables, han desechado la idea que teníamos antes de que los accidentes eran inevitables, de que eran fruto del azar y que no podíamos hacer nada para luchar contra ellos. Hemos adoptado la conciencia de que sí, de que son evitables, de que depende mucho de nosotros y que con nuestro comportamiento pues podemos evitarlo. También nos ha ayudado en alguna medida esa mayor agilidad en el proceso sancionador, también la reforma del Código Penal, y lo cierto es que las cifras nos acompañan, ¿no?, y nos benefician, es la mejor noticia, pero yo me pregunto si no seguiremos demasiado sujetos al efecto sanción, al más que conciencia, no quiero que me multen, o si realmente el ciudadano se da cuenta de la importancia que tiene mucho más allá de una posible infracción económica, ¿no?, que lo importante es la vida de las personas que tenemos en nuestro vehículo y en los vehículos colindantes, ¿no?
Bueno, tenemos que utilizar las dos vías, la vía de la sanción y la vía de la concienciación. La concienciación la hacemos a través de la campaña, la hacemos también con la educación vial, la educación de las escuelas. Ahora se quiere hacer extensiva también esa educación a determinados colectivos como el personal sanitario, pero la verdad es que la concienciación tarda en llegar. El resultado de las tareas de concienciación tardan en llegar. Y los accidentes de tráfico son una enfermedad grave. No tenemos más remedio que atajarla de esta forma, aunque no nos guste, ¿no? Pero está claro que con la sanción, además todos los manuales de psicología vienen a coincidir en que se produce aprendizaje cuando como consecuencia, cuando tú sabes que como consecuencia de una acción vas a obtener un resultado adversivo para ti. Si eso lo sabes, vas a intentar evitar realizar esa conducta. Si no lo tienes interiorizado el por qué, pues claro, vendrá la sanción. Si lo tienes interiorizado ya sabrás que la consecuencia de tu conducta supone un peligro para ti y no la vas a realizar. No vas a ir por la carretera comprobando dónde están los radares, te va a dar igual, porque vas a ir respetando los límites de velocidad y te va a dar igual que haya un radar o que no haya un radar. Y de lo que se siembra se va recogiendo, y eso es algo que tú sabes bien porque estás al frente de la entidad desde 2009, pero ya antes eras subjefe, es decir, que sabes muy bien de lo que hablas, ¿no? Tienes una dilatada experiencia. Bueno, digamos que la progresión es positiva, que hay que seguir trabajando, y de cara a los próximos meses, José Antonio, yo sí te quería preguntar si se espera que todo transcurra con normalidad, si debemos anticipar alguna novedad al respecto, cómo se va a producir esta operación salida a lo largo de todo el verano. Bueno, pues tenemos que anunciar dos campañas, hemos hablado de ella, una campaña de control de alcoholemia y de droga en la conducción, y luego tenemos otra campaña sobre exceso de velocidad a finales del mes de agosto. Como operaciones especiales de salida, aparte de esta primera operación especial, tendremos otra cuando cambiemos de mes, de julio a agosto, y otra a mediados de agosto como consecuencia del día 15, la festividad del día 15, y al final por la operación retorno ya, que se producirá a finales de agosto. Muy bien, bueno, pues esperando que todo transcurra con normalidad y de verdad emplazándote, José Antonio, a la próxima vez que tengas el tiempo para hacernos un hueco en la agenda, si te parece, a la vuelta de las vacaciones, cuando tú puedas, estaremos encantadísimos de que nos acompañes y volvamos a hacer balance de todo lo que ha podido dar de sí el verano, que esperemos pues sean las menores muertes y cifras de heridos posibles, y que podamos hablar de que seguimos trabajando pero con muy buenas noticias. Eso esperamos. Yo por mi parte encantado, estoy a vuestra disposición para cuando queráis invitarme y hablar de estos temas. Muy bien, pues José Antonio Ríos Rosas, jefe provincial de tráfico, muchísimas gracias y que pases buen verano. Igualmente para vosotros. Gracias y buenos días. Igualmente, buenos días.